Aleluya. Bien, esta noche traigo el estudio número 10, ¿verdad? El tema de este estudio es el suicidio, una epidemia en aumento. Le doy gracias a Dios porque puedo traer su palabra, ¿verdad? Le doy gracias a Dios porque me ha permitido ser vaso, utensilio, ¿verdad? Para su obra. Entonces le decía que el mensaje del estudio de hoy, de esta noche, es el estudio número 10 y se trae como mensaje el suicidio, una epidemia en aumento, y está para la base bíblica Primera de Samuel, capítulo 31, versículos del 3 al 6, son bases bíblicas que traigo. Mateo 27, del 3 al 5, y Juan 10, 9 al 11. Entonces vamos a estar leyendo allí en Primera de Samuel, le dije, capítulo 31, versículo del 3 al 6. Voy a hacer una pequeña oración, ¿verdad? Señor Jesús, en esta noche una vez más te damos gracias por este tiempo, Padre amado, aquí reunidos para la gloria y honra de tu nombre, Padre, también para escuchar tu palabra, el mensaje que tú nos traes en esta noche. En tu nombre poderoso me escondo detrás de tu presencia, Señor, para que seas tú hablando a través de mí a mis hermanos que están aquí, Señor. En esta noche te doy gracias, Dios mío. Te pido que tú pongas palabra en mis labios, Señor, que queden en nuestros corazones estas palabras y que no seamos oidores olvidadizos, Señor, sino que pongamos por práctica la palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, les decía, como ya les dije, el título es El suicidio, una epidemia en aumento. Y no sé por qué motivo me estará tocando a mí el viaje pasado también, el tema anterior era algo semejante, ¿verdad? Le doy gracias a Dios por eso, algo está enseñándome Dios. Y creo que he aprendido cosas en medio de estos estudios que yo no sabía realmente. Le doy gracias a Dios por estos estudios que están llegando a mi vida, ¿verdad? Y le decía también que es Primera de Samuel, capítulo 31, versículo 3, lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice: y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Fuerte palabra, ¿verdad? No todo el mundo tiene ese valor de tirarse contra un objeto, y yo hoy me di un golpecito en el codo y me estaba muriendo. ¿Cuánto más así? Este estudio trae 3 objetivos. El primero de los objetivos es deducir la enseñanza de la Escritura sobre el tema del suicidio. El segundo objetivo es valorar la actitud del creyente frente al suicidio en nuestros días. Y el tercer objetivo, que son bien cortitos, hermanos, queremos irnos pronto, ¿verdad?, es formular la conducta que corresponde al creyente para ser liberado del suicidio. Como leímos aquí, esta es una de las partes finales, ¿verdad?, de la vida de Saúl, o quizás lo último. Sí, lo último, porque ahí fue su muerte, ¿verdad? Fue lo último de él. Si podemos leer a lo largo de la Biblia, en otras partes o porciones de la Biblia, vamos a encontrar
cosas buenas de Saúl, ¿verdad? No todo fue malo de él. Dice que fue el primer rey que tuvo el pueblo de Israel. Dice que cuando el pueblo de Israel estaba necesitando un apoyo de un líder, el pueblo de Israel fue delante del sacerdote Samuel y le pidió al sacerdote que necesitaban un líder. Intercedió delante de Dios y escogieron a Saúl como primer rey del pueblo de Israel. Saúl fue ungido por Samuel, ¿verdad? Escogido por Dios. Y lo hallaron bien, el pueblo de Israel estuvo feliz, estuvo contento porque tenían un líder, ¿verdad? Las cualidades que presentaba Saúl quizá eran cualidades que estaban perfectas para el pueblo de Israel en aquel entonces. Quizás era un hombre bien fuerte, un hombre de guerra, un hombre bien poderoso, quizás carismático, un hombre que todo allí el pueblo lo quería, ¿verdad? Y lo respetaba sobre todas las cosas. Pero en algún momento de la vida, la fe de Saúl falló y cometió errores que lo llevaron a consecuencias, a grandes consecuencias, porque aquí podemos ver, como dice en el versículo 5, y viendo su escudero, en el versículo 4, entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Saúl se suicidó. Por los errores que cometió, lo llevaron a cometer el suicidio, ¿verdad? La palabra suicidio, yo creo que todos conocen, saben lo que es suicidio, ¿verdad? Está el homicidio y está el suicidio. El homicidio es cuando la persona mata a otra persona, una persona mata a otra, eso es homicidio. Y suicidio es cuando la persona opta por acabar con su cuerpo, ¿verdad? Ella misma tomó la decisión de terminar con su vida. Entonces, dice, tengo escrito aquí, dice, ¿quién era Saúl? Todos sabemos que el pueblo de Israel necesitaba, ya como le comentó, el pueblo vio que Saúl era líder ideal, que quizás reflejaba una imagen de rey fuerte y poderoso. Fue elegido por Dios y apoyado por Samuel, ¿verdad? Estos primeros años de Saúl fueron años de grandes victorias, ¿verdad? Pero aquí, en algún momento, como les decía, Saúl falló. ¿En qué falló? Un ejemplo de lo que falló Saúl fue que Dios le dijo que fuera y determinara a los amalecitas, ¿verdad? Y él no terminó con todos los amalecitas. Dejó quizás una gran parte de ellos. Y esto fue algo que a Dios no le agradó, porque cuando Dios da una orden debe obedecerse, ¿verdad? Así quizás hizo algunas otras cositas más que por ahí están escritas. Esas son las que están escritas, no sabemos otras tantas más, ¿verdad? Y Saúl había abierto brecha espiritual y el enemigo lo alcanzó. Ya lo leímos aquí en los primeros versículos. Dice que los flecheros, que eran los enemigos de Saúl, ¿verdad? Ellos alcanzaron a Saúl. Y él por no permitir que los enemigos de él lo acabaran de derrotar, acabó con su vida. Dice, el suicidio ocurre bajo instigación satánica en la mente de la víctima. En el versículo 3 notamos la existencia del enemigo. Ya saben, los filisteos, enemigos del pueblo de Israel. Dice, en el caso de Saúl, fueron los filisteos históricos enemigos de los judíos. La batalla era con ellos, pero si la aplicamos en la existencia de estos contrarios en nuestras vidas, sabemos que desde el principio, desde el Edén, existe una enemistad
entre la simiente de Satanás y la simiente de Dios. Y esto está en Génesis 3:15. Yo lo traigo por aquí separadito, a veces se me corren un poquito las hojas, pero ahí están. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el carcañal. Génesis 3:15 describe una enemistad entre la serpiente y la mujer. Todos sabemos cuál es el significado de la serpiente aquí, ¿verdad? Es nuestro adversario. Hace como una configuración de la serpiente, la iguala o como Satanás, el diablo, el enemigo, como usted le quiera llamar. Dice, la serpiente sabemos quién representa. La enemistad significa una batalla espiritual continua entre ambas fuerzas del bien y el mal. El bien somos nosotros los hijos de Dios, ¿verdad? Y el mal es el enemigo, el que siempre está acechando, el que siempre está ahí pendiente de qué estamos haciendo o de qué dejamos de hacer para apoderarse de nuestras mentes, ¿verdad? Ya saben. Dice, y a veces la batalla es más tensa que en otras ocasiones, como fue en el caso de Saúl. La batalla había arreciado. En ese arreciar de la batalla se le llama el día malo. Efesios 6:13. Yo aprendí cada vez que me levanto, ya hace muchos años aprendí a orar cada mañana, e incluso ahora le estoy enseñando también a mis nietos, que cada mañana cargo con ellos y le digo, tenemos que orar cada día a Dios, orar cada día al Señor y pidiéndole a Dios que tenga misericordia de nosotros, que nos ayude y que el día del mal Él esté con nosotros, que nosotros podamos estar bajo su cobertura. Así debemos hacer, hermano, estar orando cada momento. Dice Efesios 6:13. Perdón. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Dice, por tanto, tomad toda la armadura. Y la armadura de la que habla aquí no es una armadura quizás de hierro, de metal, no es una armadura física. Dice, la palabra de Dios nos exhorta, tomar toda la armadura de Dios, no se refiere a una armadura física, sino a una protección espiritual que el mismo Dios nos proporciona para enfrentar las diversas dificultades y tentaciones en el día malo. Por ejemplo, armaduras que debemos de tomar, sobre todo la palabra de Dios. Tenemos que aprender. Para mí se me queda muy poquitico, yo retengo muy poquitico, pero tenemos que aprender muchos versículos. Eso no nos va a salvar, hermano. Como dicen, ay, tú publicas tantos versículos y tú no eres la mejor cristiana. Yo no soy la mejor cristiana, pero eso aprendí, que con el versículo, con la palabra de Dios, yo le enseño a Satanás lo que está escrito aquí. Como mismo hizo Jesús, que le dijo, vienes a tentarme a mí, no solo de pan vivirá el hombre. Así hago yo. Tú vienes con dardos, yo voy con la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, debemos estar con la armadura de la oración. La oración es fundamental en nuestras vidas, el día a día, no solamente en la mañana y no solamente en la noche. Cada momento de la vida nosotros tenemos que estar orándole al Señor. Dice, orad en todo tiempo, ¿verdad? Para que no entráis en tentación. Debemos cada momento de nuestras vidas estar orando.
y no quizás arrodillado o no sé, con la cabeza en el piso como algunos oran. Puedes ir caminando y puedes ir orando al Señor y no expresándolo la palabra, puedes pensarlo en tu adentro, ¿verdad? En tu ser, puedes ir orando. Puedes hacer ayuno, puedes hacer vigilia, puedes hacer clamor, puedes muchas cosas que son la armadura de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Dice, el segundo objetivo, como les decía que eran 3 objetivos, el segundo es valorar la actitud del creyente frente al suicidio. Es duro escuchar, ¿verdad? Personas que se suicidan, o sea, como que se quitan la vida ellos mismos, que acaban con su vida. Muchas razones a veces tiene la persona en quitarse de su vida que no le pertenece, porque Dios es el dueño de las vidas, ¿verdad? Pero hay personas que acaban con su vida por X razones, a veces hasta por el dinero, por la abundancia del dinero, se quitan la vida. O no tienen en qué invertir el dinero y porque tengo y ya no me hace falta, pero tiene un vacío en su corazón que no lo llena nada. Y optan por mejor dejar el dinero y quitarse la vida. Dice, el suicidio de una persona puede afectar a muchos. El versículo 31, del 5 al 6, en Primera de Samuel, donde estábamos, que ya me lo llevé. Hermano. Aleluya. No se quede callado, alabe al Señor. La alabanza al Señor no es solamente con una canción que salga de nuestra boca. Podemos adorar a nuestro Dios con todo, dice. Le decía que el capítulo 31, versículos 5 y 6 dice, y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Vemos que a veces andamos con una persona, ¿verdad? Voy a poner yo con mi esposo un ejemplo. Y llevamos tantos años de relación que hasta a veces cogemos el mismo molde de caminar, la misma actitud de hablar, ¿verdad? Algunos rasgos, aunque él sea hombre, algo se me pega de mi esposo. En algo nos parecemos, ¿verdad? Ya por los años que llevamos juntos, algo hay en común entre nosotros. Y aquí el escudero era muy fiel a Saúl. Era muy fiel, un hombre muy fiel. Era el que iba siempre al frente de Saúl. Era como el escudo de Saúl. Él era el que iba siempre al frente. Dice, uno de los efectos más sobresalientes del pecado es que afecta también a los que están relacionados íntimamente con él. Estamos frente a lo que pareciera ser un acto de lealtad por parte del escudero de Saúl. Al ver al rey de Israel, a su amo, a su compañero, a su amigo muerto, él también se echó sobre su espada y murió. Qué triste, ¿verdad? Un hombre que, como dice, quizás merecía honores. Murió y solo. Dice, la Biblia no presenta este acto como un acto de lealtad. Más bien lo presenta como escenas de fracaso. No sé si quizás han escuchado personas cuando se le muere un ser querido, que hubieran preferido morir ellos antes que se muera el familiar, ¿verdad? Porque lo amaba. Así murió el escudero, porque amaba a Saúl.
porque era fiel a Saúl, y temió. ¿Qué podía pasar? Quizás, ¿qué puedo yo pasar ahora sin Saúl, que es mi guía? ¿Quién sabe si él se hubiera tirado en oración, hubiera buscado la presencia de Dios y Dios hubiera hecho como hizo en otras ocasiones un milagro y hubiera parado a los filisteos y no hubieran muerto ellos? Pero por temor, ellos se suicidaron. Ahí viene lluvia, hermanos. Dice, Saúl había sido vencido por sus enemigos y el temor de que le ocurriera algo peor lo hizo suicidarse. Luego su escudero. Debemos cuidarnos del temor, pues a veces nos hace tomar decisiones fatales. Nadie tiene el derecho de tomar su vida en sus propias manos, como les decía. Es un error grande de una persona, cual sea la situación que esté pasando, quitarse la vida. Porque, ¿sabe? Lo que yo sé no va con el Señor, la persona que se suicida. Se fue con el enemigo. El enemigo se llevó su alma. Dice, ese derecho le pertenece a Dios, pero el pecado contaminador, tanto en la práctica como en sus horribles consecuencias. El trabajo que el escudero hacía yendo delante del rey a la guerra merecía honores de gran significación, pero el hombre murió solitariamente en el campo frente al cadáver de su guía. Aquí hay una acción importante que destacar. Cuando vemos a nuestros superiores fallar, debemos pedir a Dios sabiduría para actuar. Estamos, hermanos, propensos, ¿verdad?, a que cualquiera nos falle, pero no podemos poner la mirada en que un líder religioso, como uno puede decir, falle y nosotros también caer en el campo de batalla con ellos. Nosotros tenemos ¿cuál es la actitud de nosotros? Orar a Dios, pedir a Dios sabiduría y orar, interceder a Dios por esas vidas que también lo necesitan. No hacer como dice un dicho, leña del tronco caído, del árbol caído. Ayudar a levantar al siervo, a la sierva, al hermano, a quien sea, ¿verdad? Dice, el pecado contra Dios produce un terrible remordimiento interior. Mateo 27:3. Si alguno lo encuentra, lo lee, hermano. Mateo 27:3. Dice, muerte de Judas. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Este capítulo, si va un poquito más atrás, habla cuando Judas Iscariote entregó vendió a Jesús, porque a él le dieron monedas, ¿verdad? Le dieron dinero por entregar a Jesús. 30 monedas, hermano, le dio por tan poca. Fue una migaja lo que pidió por la vida de un hombre que dice aquí las escrituras, lo vamos a ver, era su amigo. Andaban juntos, andaban unidos. En comparación con Saúl y su escudero fue diferente. El escudero, Saúl murió y él también se murió. Sin embargo, acá cuando analizamos, ¿qué hizo Judas Iscariote? Traicionó a Jesús, su amigo, su compañero, el que andaba ahí con él. Dice, sabemos que Judas fue discípulo de Jesús y terminó mal. Sin embargo, no fue así como él empezó su relación con Jesús. Era uno de los que inicialmente andaba en amistad con Cristo en la casa de Dios. El Salmo 55:14. Dice, pero la codicia entró en su corazón y le llevó a entregar a Jesús en manos de sus enemigos.
Qué feo, ¿verdad, hermano? Que por la codicia, por el amor al dinero, por el amor a algo material, nosotros entreguemos incluso hasta nuestros familiares al enemigo, ¿verdad? Es triste, es feo. Dice, el precio de su entrega fueron 30 piezas de plata, Zacarías 11:13 y Mateo 26:15. Podemos imaginar la caída espiritual del hombre, o sea, de Judas. Cuando los tesoros de este mundo crecen en valor dentro de nuestros corazones, las riquezas eternas pierden su importancia en nuestra escala de valores. Es decir, que cuando nosotros amamos más al dinero o a las cosas materiales que a Dios, Dios pierde valor en nuestras vidas. Está duro, ¿verdad? Que amemos más al dinero o a las riquezas materiales, a lo que tengamos en nuestra casa, a nuestros carros, más que a Dios, que fue quien nos dio la vida. Es terrible. Dice, debemos advertirnos de ello y pedir a Dios misericordia. Judas no soportó la carga horrible en su conciencia al ver que Jesús fue condenado, devolvió arrepentido las piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos y lo entregó, y él entregó a Jesús para que lo tomaran preso. Luego se dio cuenta de que Jesús fue condenado a muerte. Ya conocemos la historia de cómo murió nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Allí en la cruz, entregado por Judas. Dice, eso trajo una acusación terrible en su conciencia. Es bueno recordar que el pecado llevará más lejos a la persona de lo que había calculado antes. Así sucedió a Judas. Aunque el pecado parezca apetitoso al principio, cuán doloroso, desastroso es al final. Debemos pedir a Dios sabiduría para cuidarnos del pecado que nos asedia. Judas Iscariote perdió su ganancia y también perdió su vida. Mateo 27, versículo 5. Dice, y arrojando las riquezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Se colgó de bien alto, se ahorcó. Podemos evitar caer en una situación semejante. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque nosotros conocemos la verdad y podemos conocemos la verdad y podemos buscar refugio cuando tenemos una situación que nos esté golpeando, que nos esté haciendo sufrir, que podamos por medio de esa situación o de medio de ese sufrimiento o por medio de esa enfermedad caer en una depresión, que es lo que lleva a la persona al suicidio, ¿verdad? Así que nosotros podemos evitar estas situaciones en nuestra vida. Dice la fórmula, el objetivo número 3, la fórmula de conducta para ser liberados del suicidio está en Mateo 27, del 10 al 11. Aquí cerquita está, hermano. Dice, Mateo 27, del 10 al 11. Creo que me equivoqué en algo. Y dice, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador. No creo que, fue que me equivoqué, hermano, en algo ahí. Dice, el enemigo vino a matar, el enemigo vino a matar, pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Estos versículos nos muestran que el suicidio es contrario al propósito de Dios en nuestras vidas. El versículo 10 deja claro, déjenme ver, hermano, fue que me equivoqué en algo. Estos versículos nos muestran que el suicidio es contrario al propósito de Dios
y nos muestra en nuestras vidas. El versículo 10 deja claro cuál es la agenda del adversario en nuestras almas. Satanás, el diablo, como lo quieras llamar, codicia los tesoros espirituales que poseen los hijos de Dios y los quiere robar, ¿verdad? El enemigo vino a, que dice la palabra, matar, hurtar y destruir, pero Cristo vino, dice, a traernos vida y vida en abundancia. Dice, cuando viene a nosotros, viene con propósito triple, viene a matar, hurtar y a destruir. Debemos pensar en esto. Millones de personas que respiran físicamente, hablan, caminan, manejan un auto, se conducen y asimismo viven vacíos, muertos espiritualmente y destruidos sus ánimos, ¿verdad? Como les decía, personas con abundancia, personas que los ves que andan bien, están vacíos espiritualmente, algo les falta y es Dios. Dice, el enemigo de las almas los acecha por mucho tiempo. Nunca debemos de ser indiferentes al dolor espiritual de la gente, sino a orar por ellos y a tratar de llevarle la vida que está en Cristo Jesús, ¿verdad? Debemos de ir a esas personas. A veces conocemos muchas personas que no tienen ni que hablarnos para saber que están mal, ¿verdad? Que sus ánimos están caídos, que andan mal espiritualmente, emocionalmente. Muchas veces se ve a simple vista cuando la persona está mal. Dice que no debemos de ser indiferentes a esto. Dice la segunda parte de estos versículos, yo he venido y he venido a traer vida y vida en abundancia, nos muestra que Cristo Jesús vino al mundo una vez y se hace presente hoy en la vida de quienes lo reciben. Pero a diferencia del adversario, Cristo vino para los que en Él creen, tengan vida y vida en abundancia. Y Él nos ofreció a nosotros y a multitudes, dice, abundancia de pan, de agua. Está en Juan 6:35. Ya estamos terminando, nos vamos bajo el agua. Juan 6:35 dice. Dice, yo soy el pan de vida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene no tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es decir, que Dios, Jesucristo, nos va a suplir pan y agua. Aunque no sea materialmente, espiritualmente sí nos lo va a dar, ¿verdad? Él calmará nuestra sed. Él calmará nuestra hambre. Nos saciará de bien, ¿verdad? Dice, Él les dijo a los que asisten a las fiestas de los tabernáculos en Jerusalén que el que creyera en Él, como dice la Escritura, de su interior correrían ríos de agua viva. Juan 7:37 y 38. A través de Cristo, Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. No hay nada más importante que recibir esa vida que Cristo nos ofrece. Por tanto, ningún creyente debe acudir al suicidio como medio de algún escape en alguna situación. La vida del cristiano no está diseñada para terminar en un fracaso, sino en gozo, ¿verdad? La vida de nosotros no está para terminar. Nosotros los que aceptamos a Cristo no está para terminar en tristeza. No está para terminar derrotados, hermano. Por mucho que estemos sufriendo, por mucho que estemos desalentados, por mucha enfermedad, por lo que estemos atravesando, no estamos diseñados nosotros
para terminar en tristeza, para terminar con nuestras propias manos, nuestra vida, ¿verdad? Estamos diseñados para gozarnos con el Señor. Dice, oremos para que podamos oír la voz de Jesús decir, como dijo en Mateo 25, 21. Ya vamos terminando, hermano. Yo también estoy cansadita. Mateo 25. Mateo 25, versículo 21. Y Jesús y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor, ¿verdad? Qué bueno es que cuando nosotros vayamos a partir de este cuerpo, sea con nuestro Señor, que nosotros podamos entrar al reposo de Dios. Por eso les digo que los que suicidan no van con el Señor. No van con el Señor. Los que no buscan de Dios a tiempo no van con el Señor. Dice, oremos, intercedamos para los que están al borde del suicidio, escuchen la voz de Cristo y tengan tiempo de encontrar el auxilio de la vida que nos ofrece Jesucristo. Ya vemos, vida y vida en abundancia. Ya estamos terminando. Aquí algunas preguntas le traigo en este estudio y dice la primera pregunta, ¿cómo terminó la vida de Saúl? Dice, ¿cómo terminó la vida de Saúl? Vimos que en actos de suicidio, ¿verdad? Terminó quitándose la vida. No va a ser el caso de nosotros. Ya nosotros conocemos la verdad y espero que ninguno de nosotros lleguemos a ese punto. Tenemos métodos mejores soluciones y es buscando a Cristo, buscando a Dios. ¿Cuál fue el sentimiento de Saúl a ser alcanzado por el enemigo? Dice que tuvo miedo de morir en manos del enemigo. Quizás Dios pudo detener al enemigo y hacer grandes cosas, pero él se aferró mejor a quitarse la vida. Sé cómo debe ser una conducta frente al suicidio. Debemos predicar el evangelio de Cristo a toda criatura, a toda, hermano, a todos los que nos encontremos, para que sean libres del poder del pecado y de la muerte. Oremos al Señor en esta noche. Espero que esta palabra haya sido de bendición a nuestras vidas. Quizás fue corta, pero espero que como a mí me llegó, también le llegue a ustedes y puedan compartir algo de la palabra en algún momento de su vida, alguna persona que se encuentren. Aconsejarlo, orar por las personas que necesitan, ¿verdad?, que están en esa situación terrible, cuando desahuciado, diría yo. Entonces vamos a hacer una pequeña oración en esta noche para terminar. Señor Jesús, gracias te doy, Padre, por esta palabra en esta noche. Dios mío, te pido que tú hagas el efecto deseado en nuestros corazones con esta palabra, Padre. En tu nombre poderoso te doy gracias, Dios mío, pidiéndote, Señor, también que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor, que nos libre de accidentes o incidentes, Señor, y que tú nos prepares, Padre, para el domingo, el próximo servicio, Señor, especial para ti, Padre. Que tú, Dios mío, traigas a tu casa, Señor, aquellos hermanos, Dios mío, que están apartados, que tú traigas a tu casa aquellas personas que necesitan escuchar tu palabra, tu mensaje de salvación, Señor. Gracias te doy en esta noche. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén.